Bienvenidos, estamos muy contentos de hacer un capítulo más en Todo Barbería. Hace algún tiempo tenía pensado hacer este trabajo y consiste sobre el método de trabajo en degradado, en disminución, en desvanecido. Bien, vamos a trabajar con este método como base, trabajando del número más grande y vamos a ir bajando hacia un número más pequeño y creando ese degradado, esa disminución. Pero vamos a ir más allá aún del método. Vamos a ver las diferentes formas, matices que tiene cada corte. No todos los cortes son iguales. Por eso vamos a aprender a ir más allá. Vamos a quitar sombras. Pero al final la base sí es el método que vamos a aprender. Y por eso te quiero pedir que te quedes hasta el final del vídeo. Es un vídeo un poquito extenso, pero vale la pena quedarse hasta el final y ver cómo se trabaja como base este método y luego los diferentes matices para ir más allá del método. Y vamos a pasar ya al vídeo. Hoy vamos a empezar una disminución con el orden invertido, así que vamos a separar las dos zonas de trabajo. La zona de acabado la tocaremos luego, pero quiero centrar más interés aquí donde va a centrar la disminución. Y vamos a invertir el orden de la disminución. Vamos a trabajar con el número 2 en esta zona, luego con 1,5, 1 y la base la haremos con 0,5. Lo primero que hacemos es calzar a la máquina con el peine del número 2. Ahí estaría ya calzado el peine. Y vamos a empezar a trabajar en esta zona. Esa es la zona de trabajo. El peine con el número 2 bien asentado sobre el cuero cabelludo. No subiré hasta aquí porque esta pequeña sección la haré con peine. Pero sí subiremos bastante alto con el número 2 debido al corte y a las proporciones de la cabeza. Cada corte es original por la forma que queremos dar y por el tipo de cabeza que pueda tener nuestro cliente. Así que yo he determinado que aquí haremos así. Vamos a trabajar todo este contorno, a dar la vuelta. Bien, y como podemos observar, ya hemos puesto el número 2 en toda esta zona. Luego faltaría hacer la conexión aquí con el peine y en la zona de acabado. Estas dos zonas ahora mismo están desconectadas en todo este contorno. Pero ahora vamos a seguir trabajando la disminución y vamos a poner el número que tiene 4,5 milímetros un poquito más abajo de lo que hemos puesto el número 2. Sería unos centímetros más abajo. Vamos a trabajar para que la disminución se vaya notando cada vez más. Subimos la palanca hasta el 0 de las cuchillas y vamos a trabajar esta zona.
Bien, como vamos viendo, la disminución va avanzando y lo que es esta zona de aquí, le hemos trabajado la zona más alta con el número 2, luego hemos conectado con el 4 milímetros, subiendo y bajando, y ya se va percibiendo cómo va la disminución. Aquí tenemos un poco de saturación porque cambia el perfil, la forma de la cabeza, así que aquí no me he querido meter mucho, pero luego conectaremos con el peine y quitaremos toda esta sombra para que la disminución se vaya viendo más plana, más fluida, que no hayan estas sombras. Y hemos seguido trabajando en todo este contorno, los dos occipitales de la cabeza, derecho e izquierdo, la zona de atrás, y esta era la medida que el modelo traía para cortar, así que la disminución le hemos llegado hasta el medio, y ahora ya empezaremos a trabajar lo que es con el número 1. Vamos a trabajar aquí para que la zona más baja nos quede al 0,5. Todo esto tanto en la parte de atrás como en los contornos, los laterales izquierdo y derecho. Pero vemos ahí como paso a paso se hace la disminución. Vamos a colocar el número 1 en nuestra máquina y vamos a empezar a trabajar esta zona. Y aquí sí que se vienen algunos cambios ya en la forma de trabajar. Tenía un peine en mi mano, pero ahora ya iré con el cepillo de degradados, que es en este momento donde se usa, porque tenemos que ir quitando todas las líneas que nos puedan salir en la disminución. Así que es muy aconsejable utilizar el cepillo de degradados para ir limpiando la zona. En este caso tengo dos cepillos para degradados para ir limpiando el degradado, y me voy a decantar por el cepillito negro, ya que me gusta mucho cómo hace la limpieza y es un poquito más pequeño, por lo tanto más cómodo para usar. Vamos a entrar con el cero largo, la palanca hasta abajo del todo. Vamos a bajar la palanca para que tengamos un mayor control sobre la disminución en todo momento. Bien, es muy importante la posición de la máquina para no marcar líneas. En este caso a mí me gusta que la máquina vaya en esta posición transversal, ya que si lo hago así también no pasaría nada, pero así me aseguro en esta posición de que no está marcando línea, ya que el degradado, disminución, desvanecido, como le queramos llamar, dependiendo la zona donde estemos, se le llama de diferentes maneras. Entre menos marcado de líneas queda, entre queda más limpio, mucho mejor, se ve más bonito. Así que por eso pongo así la cuchilla, para luego que no me dé trabajo quitando líneas. Cada vez se va notando más el degradado, como estamos viendo, y ahora vamos a hacerlo aún más marcado. Vamos a coger nuestra máquina y le vamos a poner el número que es el 1,5 milímetros. Decir que hasta este punto he puesto el 2 en la zona superior, ligeramente más abajo hemos puesto el 4 milímetros y un poquito más abajo en todo el contorno los 3, pero en esta zona más baja he puesto el 1 largo, o sea el 1, la palanca hasta abajo. Esta palanca le he bajado y con el 1 no la he subido ni le he puesto al medio.
me voy a saltar el subir el 1 y vamos a pasar directamente a este número que es 1,5 mm, o sea, es la mitad del 1, porque el 1 tiene 3 milímetros y este tiene la mitad, 1,5 mm, así que lo vamos a poner ya para que se vaya notando más la disminución o el degradado, y para cortar el tiempo de trabajo también, que es muy importante. Así que vamos a ver cómo quedaría con este número. Bien, después de haber trabajado con el 1,5 mm, ahora le toca el turno al 0,5, que lo pasaremos por todo este contorno, esta zona baja donde anteriormente hemos pasado el 1,5 mm. Vamos a pasarlo por aquí y luego en la zona más baja, aquí en el cuello y en las patillas, pasaremos el número 0. Pero antes, debido a que vamos a tener un contacto directo, la máquina puede que esté caliente, así que vamos a poner este producto de Wahl que sirve para enfriar las cuchillas. Una vez puesto, vamos a limpiar el líquido que nos queda para que no nos quede pegajoso en el cuero cabelludo, y ya podemos utilizar la máquina con el número 0,5. Este producto es muy importante, como decía, cuando las cuchillas se calientan, las cuchillas de nuestras máquinas. Bien, y vamos acabando con este método de degradado con este último número, el 0,5, y posteriormente, donde ya hemos pasado el 0,5, pasaremos al 0. Primero pasamos 0,5, la palanca hasta abajo, y luego pasaremos al 0 para que no nos quede línea. Si empezáramos directamente con 0, seguramente marcaríamos línea. Por eso nos evitamos el pasar directamente con el 0. Estamos ya dando la vuelta, pasando por el otro lado. Este método que nos va a ir muy bien para hacer nuestros degradados. Bien, ahí estamos viendo más al detalle cuál es la diferencia que queda al pasar un número más pequeño del que habíamos pasado. Vamos a ir también limpiando, como vemos, con el cepillo de degradados la zona donde vamos trabajando, para que seamos conscientes en todo momento de si estamos marcando o no líneas. En este caso estoy quitando una línea que me fijé que había quedado, y si tenemos líneas pues tenemos que eliminar para que nos quede pulido. Bien, aquí ya estaría aplicado todo el método. Así es como quedaría el método que hemos estado viendo, el método con los números. Ahora vamos a hacer la conexión con el peine y la máquina en esta zona alta, que es donde habíamos dejado el número 2. Hasta ahí habíamos subido con el número 2 y habíamos dicho que luego teníamos que conectar con la zona de acabado. Bien, pues ahora estamos haciendo ya la conexión con máquina sobre peine. Estamos en la conexión del lateral izquierdo y vamos a bajar un poquito. También el peine nos sirve para pulir un poquito los degradados, así que no nos vamos a restringir únicamente a pasar los números, sino que también vamos a dar pulido. Bien, estamos ahora en la zona de detrás, ya hemos hecho el lateral y estamos aplicando esta técnica en la parte de detrás, porque como vemos hay cabellos más largos que cuelgan por encima de los más cortos, hace un estilo de capa. Entonces tenemos que dejar
a la misma medida, y esto es la conexión en esta zona que crea demasiada sombra. Bien, ahora vamos a hacer la misma técnica de conexión, pero vamos a cortar las partes más largas, todo en esta zona intermedia que se tienen que unir las dos zonas, la zona de acabado y la zona donde hemos estado haciendo el degradado. Así que con el peine y la tijera estamos unificando las dos medidas para que nos quede un solo corte, que no nos queden diferentes medidas sin conexión. Y esta es la zona donde hay mayor sombra, por lo tanto tenemos que pulir. Así que nos centramos ahí en esa zona sombreada para eliminar esa sombra que tenemos ahí. Ahora estamos trabajando la parte más baja de esa sombra para intentar que nos quede lo mínimo de sombra en esta zona. También vamos a hacer lo mismo en el lateral del otro lado, con esta técnica peinando hacia atrás. Es muy importante tener variedad de técnicas porque todas las necesitamos para hacer un mejor trabajo. Dominar las técnicas nos ayudará a que nuestros trabajos queden más pulidos, mejor acabados. Así que ya hemos visto varias técnicas y esta es la técnica de tijera y peine. Ven, y como queda un poquito de sombra aún, pues vamos a pasar un número 2, pero siempre seguimos trabajando, no estamos cambiando el corte, sino trabajando en esa zona de conexión, porque veo que queda un poco de sombra, así que no estoy variando el corte, simplemente quitando la sombra con diferentes técnicas. Estamos ahora pasando el número que es 4 centímetros y medio, o milímetros, perdón, y medio, y para que nos quede mejor esta zona, ya que me parece que hay un poco de sombra. Ahí estamos haciendo lo mismo en el otro lateral. Vamos a bajar un poquito más con el número 1. Como vemos, el método ya lo estamos variando. Estamos trabajando la zona donde no hemos quedado contentos con el método simplemente, y ya estamos personalizando el método en este modelo concreto, en este trabajo. Y de esto se trata lo que queremos enseñar. No es solo implantar un método, sino luego ver si ese método nos da el acabado que queremos, o tenemos que trabajar más allá del método. Como vemos, el método es bueno, el método de degradado, pero luego cada corte tiene sus matices, cada cabeza tiene sus características, y es ahí donde tenemos que ir más allá de un simple método. Ahora estamos trabajando la zona de los laterales, ambos laterales, y un poco la zona de atrás, pero estamos con el número 1 trabajando y puliendo que no nos queden marcas en los laterales. Y vamos a utilizar diferentes técnicas. Esta técnica también es muy buena para eliminar las líneas, las sombras que nos quedan y que impiden que el corte nos quede limpio, plano, fluido. Así que vamos a utilizar también el peine con la parte más fina y con la parte más ancha, y esto nos permite llegar mejor que con el número 1. Ahí estamos insistiendo para quitar esa sombra que tenemos en ese lateral.
Bien, esta es la zona que más conflicto me ha dado en este corte. No me gusta cómo queda simplemente aplicando el método, porque me deja mucha sombra en esta zona, debido a que ahí tenemos unas ondas, tenemos unos pliegues que nos hace la piel. Así que hemos decidido poner aún más baja la medida. Ahí teníamos el número 1 y ahora estamos poniendo el número que es la mitad del 1, que es 1,5 mm, para que se suavice lo que son esos pliegues, que son muy pronunciados debido a la saturación de pelo que tenemos en esta zona. Así que vamos a ver si eliminamos esos pliegues que provocan sombras por la densidad de pelo que hay saturado en esa zona, y hacen ver la disminución sombreada, y esto no es lo mejor para un degradado, para una disminución, para un desvanecido. Tiene que quedar lo más limpio posible para que se vea bonito. Así que hemos trabajado esta zona baja y media, y en esta zona más alta, subiendo a partir del medio, donde estamos pasando ahora la máquina, vamos a trabajar con el número 1. Anteriormente habíamos pasado el número blanco, que es 4,5 milímetros, pero vamos a hacerlo aún más pequeño para difuminar mejor estas sombras, para eliminar completamente las sombras. Vamos a ir probando la medida en esta zona de detrás. Como estamos viendo, ya se va suavizando lo que teníamos antes, así que estamos consiguiendo un mejor acabado en el degradado, en la disminución, en el desvanecido, en diferentes nombres para llamar a esta técnica en diferentes lugares, pero es el mismo trabajo al final. Pero si esta zona es la que más nos está exigiendo para quitar esa sombra, y esta zona alta también no acaba de quedar limpia, pero ahí estamos trabajando poco a poco para eliminar todas estas sombras. Bien, ahora estamos pasando el cero largo en esta zona donde hace este agujerito, ya que ahí está el hueso de la cabeza y hace esta sombra. Como vemos, cuando la persona se pone en posición normal, se marca muchísimo más. Ahora está un poco inclinada y no se aprecia bien, así que vamos a difuminar todas estas marcas. Estamos trabajando en la zona media con el 0,5, lo vuelvo a decir, para que vayamos siguiendo con atención todo el procedimiento. Y ahora este número, que es el 1,5 mm, lo vamos a subir un poquito más para seguir eliminando esta sombra. La forma de trabajo es que vamos difuminando. Nunca cojo un número pequeño y lo aplico, sino que antes de pasar el pequeño cojo otro más grande para no marcar líneas, y esto facilita más el trabajo. Estamos subiendo bastante con el 1,5 mm para que nos quede limpia esta zona, ya que ya hemos probado con números más grandes y queda demasiado marcada la sombra. Así que la vamos a limpiar. Bien, hasta ahí habíamos marcado con el 1,5 mm, y ahora vamos a suavizar con el número 1. La palanca baja, y vamos a ir jugando con la palanca de la máquina, perdón, que sirve para esto, para ir moviendo la palanca y ajustar la medida que más nos guste.
Muy útil el cepillo de degradados, este cepillo negrito, para ir quitando todo el cabello que va acumulándose en el cuero cabelludo. Estamos yendo con el número 1 un poquito ya por el lateral, pero vemos cómo ha aclarado ya la disminución, el degradado. Ya no se ve tan saturada esa zona baja, donde antes sí que teníamos demasiada sombra. Ya se ve más limpia y sigue teniendo la misma identidad del degradado. No hemos subido todo un número a la zona más alta, sino que hemos ido degradando, así que no hemos perdido la disminución, el degradado. Vemos que está más limpio, pero sí que hay un poquito de marcas aquí en el lateral. Esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a eliminar toda esa sombra. Así que vamos a poner la máquina en diferentes posiciones para poder llegar a todos los pelos, porque la forma de crecimiento varía. No crecen todos para abajo, sino que hay que buscar la forma de crecimiento para poder eliminar la fuerza con la que está esa sombra. Ahora pasamos un número más pequeño. Ahora cambiamos de técnica. El peine, que ya la habíamos visto antes, la máquina sobre el peine para llegar mejor que el número. Y es esto de lo que se trata el trabajo de degradado, de disminución, de aplicar las diferentes técnicas que conocemos. Ahora estamos viendo el peine, pero aplicado con la tijera, que también nos ayudará mucho para hacer el desvanecido de estas sombras. Y entre más técnicas apliquemos, pues nos ayudarán para llegar al final, que es ese degradado, ese desvanecido limpio que buscamos. Así que espero que tomes nota de las diferentes técnicas que podemos utilizar, que podemos dar uso en los trabajos que nos toque hacer. Ahora estamos en la parte alta, trabajando con los peines con los dientes finitos, y según nos demande quitar la sombra, vamos a utilizar las diferentes partes del peine. Ahora en la parte más alta, con los dientes más anchos. Hay mucha fuerza en esta zona, así que vamos a intentar suavizar para que no se vea una sombra marcada. Seguimos limpiando esta zona, conectando el difuminado, el degradado. Esta es una técnica muy buena, también está de picoteo en la sombra para quitarle fuerza. Me hizo falta la tijera de vaciar, o la tijera, como dicen en otros lugares, se le llama tijera de entresacar. No la tenía para este trabajo y bueno, no importa, pero sí que la eché en falta, pero igualmente podemos quitar la sombra con la tijera normal. Bien, como estamos viendo, queda muchísimo más limpia la disminución, el degradado. Ya no se ve la sombra ahí en la parte baja. Bien, ahora vamos a trabajar
la zona de acabado, la zona de la parte superior, cogiendo secciones en una guía central. Vamos a empezar por el medio y vamos a llevar las secciones hasta el final, dándole la medida que queremos para toda esta zona de acabado. Tenemos 3 guías, la central y 2 guías laterales. Así que vamos a ir cogiendo el cabello entre nuestros dedos y cogiendo pequeñas secciones para que todo nos quede a una sola medida. Esto es muy importante. Si cogemos secciones muy separadas entre ellos, nos queda desigualdad de medida en el pelo. Continuamos con la zona del otro lado, con la partición del otro lado, y de esta manera que estoy cogiendo el pelo es exactamente la misma que hice al otro lado. Lo único que me pongo de frente al cliente porque a mí me parece más cómodo, porque yo soy derecho, así que poniéndome enfrente trabajo con la derecha los dos lados. Como es la mano que mejor manejo, me parece más cómodo ponerme delante en este lateral, que es contrario o sea, que es mi lateral izquierdo. Te aconsejo que intentes hacerlo y notarás como al principio te va a ser difícil porque no estás acostumbrado, pero una vez logres el dominio vas a estar mucho más cómodo trabajando de esta manera. Tenemos que pulir bien con nuestros dedos para que la medida nos quede lo mejor posible. Y ahora estamos conectando el lateral con la zona del medio. No estamos ya entrando en el degradado, estamos solo puliendo la zona de acabado. Hacemos lo mismo en el otro lateral y esta es la misma técnica que he hecho en el otro lado, pero estamos haciéndola con peine ahora. Es muy cómodo trabajar de esta manera. Cada vez trabajo más así desde atrás con el peine. Y ya te digo, al principio cuesta un poco, pero es cuestión de ir practicando hasta que nos sintamos cómodos. Ya hemos acabado el trabajo en esta zona y ahora simplemente vamos a limpiar los pelitos que tiene delante para que quede lo más limpio posible. El acabado de las patillas también es muy importante, le da mucho carácter a la disminución, al degradado o a cualquier tipo de corte. Unas buenas patillas y esta zona bien limpia. Como estamos viendo, hacemos lo mismo en el otro lado, en el otro lateral, y cambia mucho el corte cuando pasa el acabado con la navaja. Ahora estamos haciendo lo mismo en la parte del cuello. Es muy importante limpiar los cuellos. Hay cuellos que son que tienen mucha cantidad de vello y el cliente siempre agradece que quede lo más limpio posible. Así que vamos a soltar la capa y a trabajar bien hasta abajo esta zona también para que no le moleste el vello. Ahí estamos viendo el método, simplemente el método impuesto, el método de degradado. Así quedó. Como estamos viendo, están ahí las sombras que tanto batallé para quitar. Ahí las tenemos. Y ahora estamos viendo el más allá del método. El trabajo que hicimos en esta zona de pliegues, que estamos en el medio. Y vemos cómo queda mucho más limpio. Se ve el degradado sin sombras. Luego el acabado en las patillas. El acabado frontal. Al menos a mí me gusta más. Sí que quedó un poquito más corto el pelo del degradado, pero está mucho más limpio. Esta zona donde tenía esos pliegues muy marcados, como vemos ahí. Así que ahí fue donde trabajamos muchísimo con los números pequeños,
pero el resultado del degradado me gusta, así que estoy contento. Ha sido un vídeo un poco extenso, pero vale la pena ver todos los matices, todas las técnicas que hemos necesitado en este vídeo, las técnicas del peine y máquina, del peine y tijera y diferentes zonas de trabajo. Así que es muy importante que te quedes con todos estos detalles y que lo apliques en tu día a día, en tu trabajo, y me gustaría que comentaras. Si tienes alguna duda, házmela llegar, también escríbeme, coméntame. Y gracias por estar ahí, gracias por ver el vídeo. Sigue pendiente del canal Todo Barbería, vamos a seguir creando contenido útil y que estamos necesitando para seguir aprendiendo en barbería. Me gustaría que compartieras este vídeo y más vídeos de nuestro canal con aquellas personas que tienen interés en barbería. Por hoy ha sido todo. Estoy muy contento y muy agradecido porque estés ahí. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Si tienes alguna duda también que me hicieras hacerla, que me la